Matecito de coca. Buenas a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo matecito de coca, como siempre por la Radio Causachun Coca, nuestra casa. Y como siempre estamos de lunes a viernes, ya saben, en la radio de 2 a 3 de la tarde o cuando nos quieran ver en la página de la Radio Causachun Coca o en las páginas de Matecito de Coca. Hoy estamos en un programa muy especial porque ya somos 3 en el equipo de Matecito de Coca. Hoy se suma Cristian Velasco, que es un compañero que ya ha estado en anteriores Matecitos de Coca, pero ahora se suma ya permanentemente al equipo de Matecito de Coca. Y bueno, Cristian, ya te conocerán los que nos han seguido desde hace meses en Matecito de Coca, pero quisiera que te presentes. Justamente en el anterior programa se presentó la compañera Dimelsa, que también es parte desde ahora del Matecito de Coca, y quería que hoy te presentes para la gente que a lo mejor no te conoce, dónde vives, qué haces, a qué te dedicas, qué es de tu vida, lo que quieras que conozca la audiencia del Matecito de Coca. Bueno, ¿cómo estás, Kiara? Un gusto saludarte. Dimelsa, igual. Un saludo hasta Cochabamba. Y bueno, un gusto a todos los que siguen este programa a nivel nacional, a nivel internacional. Siempre es un orgullo poder compartir espacio con la juventud para tratar todos estos temas que son de vital importancia en esta época que estamos viviendo en nuestro país. Bueno, yo vivo en la ciudad de La Paz, soy militante del instrumento político, hemos estado luchando en las calles, junto al pueblo, junto a las bases, junto a nuestras organizaciones sociales, todos estos años en defensa de, primero, la integridad del instrumento político, del liderazgo de nuestro expresidente Evo Morales. Hemos estado ahí de frente resistiendo la violencia del gobierno de Luis Arce Catacora, resistiendo la persecución contra nuestros dirigentes, contra nuestro expresidente también. Y bueno, eso nos ha dado la posibilidad de construir una voz contestataria al gobierno nacional, sobre todo en la ciudad de La Paz, como militante del instrumento político. Y bueno, de esa forma yo te agradezco, Kiara, la invitación para poder acompañarlos y bueno, seguir hacia adelante con lo que nos queda ahora, que es la rearticulación del instrumento político, que bueno, ya está consolidado con el Evo Pueblo, pero sí la rearticulación del movimiento popular hacia lo que se viene, que es la resistencia y la defensa del Estado plurinacional. Bueno, ya con eso tenemos claro que tú estás 100% metido en la militancia, aquí en La Paz también. Y bueno, con eso quería que comencemos sin antes preguntarte de Inmersa, ¿qué tal tú? ¿Qué tal ahí en Cochabamba? ¿Qué tal el clima? Parece que está caliente. Bueno, hola Kiara, Cristian, bienvenido, gracias por la invitación. Y pues sí, en Cochabamba todos estamos ya con esto de quién ganó las elecciones, ¿no? Y pues sí, el clima está muy bonito y creo que, bueno, yo decía no soy feliz ni triste, y yo creo que de eso vamos a hablar ahora, de cómo estamos sobrellevando todo esto, de que ganó, ahora que tenemos un nuevo presidente y qué va a pasar, ¿no? Con nosotros. Eso es, de eso se trata el matecito de coca de hoy, de hablar que de qué pensamos que va a pasar ahora con el nuevo presidente y con el Luis Arce que está saliendo, que quién sabe si se quedará, si se escapará, porque ya no sabemos hasta qué punto va a llegar la impunidad con todo lo que ha robado y han robado sus hijos. Pero bueno, hay una primera pregunta que quería plantear, que ayer hablaba chateando con la Dimelsa, que alguna persona ponía en Facebook, no me acuerdo quién, y me ha dejado pensando. Es una pregunta que no me ha dejado dormir por la noche, y es que esta vez realmente no ha funcionado el poder quechador del Doria Medina. Y es la primera vez que no ha funcionado. ¿Y por qué no ha funcionado? No sé qué, no sé qué opiniones tienen ustedes, porque yo realmente tenía una creencia casi mística de que siempre que el Doña Medina apoyaba algo, porque siempre había pasado, perdía, claro. Y yo he pensado, ¿no? Cuando se ha sumado al partido del Paz y ha dicho que lo iba a apoyar, que iba a perder. Entonces, no sé qué dicen ustedes, ¿por qué no ha ganado el poder quechador del Doria esta vez? Tal vez a Dime puede empezar. No, dale Cristian, yo ya estaba. Nadie tiene una idea concreta. No, yo creo que lo ha superado en su poder quenchador el Luis Arce Catacora, ¿no? Porque Ah, Ah, sabemos que donde ha apuntado su apoyo,
lamentablemente han quedado en la nada. Primero, él como candidato tenía 3%, si no me equivoco, de Mm. intención de votación. Luego lo apoyó a Eduardo del Castillo, que estuvo por el mismo porcentaje o menos, creo que iba al 1%. Y bueno, cuando finalmente decidió apoyar a Andrónico Rodríguez o a Manfred Reyes Villa, hemos visto cómo les ha ido. Y sabemos extraoficialmente que estas últimas semanas ha estado instruyendo a alguna dirigencia prebendal que aún sostiene desde el gobierno nacional, les ha instruido que vayan a apoyar a Tuto Quiroga. Por ejemplo, una información muy concreta es que esta semana que ha pasado, le ha instruido al nuevo secretario de la Central Obrera Boliviana, Luis Arce Catacora, le instruyó al de la COP para que hagan un acuerdo orgánico desde la nueva COP prebendal con Tuto Quiroga. Y en ese sentido es que yo por eso sostengo que el poder quenchador de Doria Medina ha sido superado por el de Luis Arce Catacora. Y bueno, vemos los resultados, ¿no? Sí, tienes razón. Esa es una buena hipótesis. No sé si Dimelsa tienes algún pensamiento ahí al respecto. Yo creo que sí, como si hubiera roto la maldición, ¿no? Ya se ha roto su maldición gracias a evitarse Catacora. Alguien peor, digamos. Y justo decía eso, ¿no? El hermano Evo, en su conferencia, o sea, a quien apoya a Arce, pierde. Entonces, porque daba, ¿no? ¿Quiénes son los mayores perdedores, digamos, de estas elecciones? Él decía, ¿no? Primero, obviamente, los racistas, los medios de prensa, que también creo que es bueno hablar de eso. Y decía, Luis Arce Catacora y su gobierno. Donde apoya a Arce, pierde, decía, ¿no? El hermano Evo, y tienen toda la razón, así que igual pienso lo mismo que Cristian, debe ser eso, porque es sorprendente, no decía el Kencha, pero parece que ya se ha roto su maldición. Claro, es que es cierto. Es que yo ayer le decía a la Dimensa, no entiendo, no entra en mi cabeza cómo no funciona esta vez el poder quenchador. Y claro, Cristian, tienes toda la razón. El poder quenchador de Luis Arce ha superado al poder quenchador de Doria Medina. Claro, es algo que no me No es había que, puesto a pensar. no es que ha dejado de ser Kencha, ¿no? Por eso ha perdido la No, elección, claro. habiendo cooptado las encuestas nacionales, habiendo Habiendo hecho montado un todo un fraude, aparato para el fraude. claro. Pero bueno, se topó con el poder quenchador de Luis Arce, que es superior a cualquiera en este momento. Cierto, bueno, esa me has dejado tranquila, es una pregunta que anoche no me dejaba dormir y ahora ya tengo la respuesta. Creo que conclusión número uno de este programa, que claro que sí, ha superado el poder quenchador de Luis Arce a Doria Medina y por eso ha pasado lo que ha pasado, que ha terminado ganando Rodrigo Paz, porque es cierto, creo que en lo que mencionas, ¿no? Bueno, este pormenor de la COP y Luis Arce no lo sabía, pero es cierto que Luis Arce se ha metido ahí a apoyar, entonces obviamente ganó. Pero después de eso, otro tema que mencionabas, Cristian, y que ayer también lo mencionaba Dimelsa en el anterior matecito de coca, no sé hasta qué punto creen que ha sido importante el tema del racismo, porque creo que la mayoría de votantes más o menos se han ubicado que los dos, tanto Rodrigo Paz como Tuto, son de derecha, son neoliberales, pero no sé Ujú. hasta qué punto creen que ha jugado un papel importante las declaraciones racistas del vice del Tuto y de este diputado. Y también, no sé, la onda de vivir en Estados Unidos de Tuto Quiroga, que todo el mundo sabe que vive en Estados Unidos y que es pro Estados Unidos. No es que Paz no lo sea, pero creo que Tuto Quiroga ha mostrado mucho más eso. No sé qué les parece eso. A Bueno, mí lo que ay, perdón. sí, sí, dale, dale, dime. Bueno, estaba justo viendo esta mañana, aquí lo tengo, lo guardé. Hay publicaciones, ¿no? De aquellos que son tutistas, que a mí me sigue sorprendiendo el racismo que todavía existe, ¿no? Pero ellos decían que el racismo y la discriminación era un invento de Evo Morales Saima para dividir al campo y la ciudad. Pero sin embargo, o sea, ha salido a flote nuevamente todo. Mira, un tal Rodrigo dice indios de mierda, collas de mierda, toma más fuerza que nunca, triste la realidad de mi país. Hay otro que igual que me llamó la atención, ¿no? Dice, normalicemos el racismo otra vez. O sea, imagínense, ¿cómo es posible, digamos, que en pleno siglo en el que estamos, en el avance que hemos tenido en 14 años, sigue existiendo este tipo de personas? Normalicemos el racismo otra vez. Y ahí me doy cuenta, y creo que todos, de que los que apoyan a Tuto en sí son la minoría, pero son gente bien racista, gente bien clasista,
que no sé, y lo que más me sorprende es que algunos de ellos son jóvenes que son como nosotros, ¿no? Yo siempre digo eso, que son los hijos de los campesinos que se han desclasado y que ahora nos están insultando. Y todo eso, yo digo, ¿no? Se ha dado cuenta. Y algo igual importante es que un compañero me decía, ¿no? Bolivia no es la misma. Ya es como que Evo Morales Ayma nos ha abierto los ojos. Y ellos piensan que siguen siendo mayoría y que nosotros vamos a seguir oprimidos, vamos a seguir aguantando todo lo que tal vez antes nuestros padres han aguantado. Entonces, yo creo que este es un, no sé, un claro ejemplo de que a este gobierno que está entrando, de que nosotros ya no nos vamos a callar, no nos vamos a aguantar, no nos vamos a volver a hacer oprimir nuevamente con todo esto. Entonces, pienso yo, ¿no? Que ha salido a flote el racismo, Tuto representaba la discriminación, representaba el racismo y la población se ha dado cuenta de eso y ha decidido decirle no a Tuto, no al racismo nuevamente, no a la discriminación, no estamos dispuestos a volver a esa época republicana, no lo vamos a permitir, entonces vamos por tal vez aquel que no demuestre las mismas actitudes que ha demostrado Tuto y toda su gente. Cristian, ¿tú qué dices? Bueno, sí, se ha visto como viene pasando desde el golpe de Estado, que ha explotado el racismo que mucha gente tenía guardada, ¿no? Y sobre todo eso ha sido la base para redoblar el voto que ha dado la victoria finalmente a Rodrigo Paz, ¿no? El voto popular no se puede perder de vista que ha sido el que ha definido. Y no es que ha votado por Rodrigo Paz, ha votado contra Tuto Quiroga, que venía de desacierto en desacierto, no solo a través de su candidato presidencial, sino también a través de su vicepresidente, JP Velasco, que lo hemos visto como un joven jailón discriminador que ha tratado de, a través de estrategias de campaña, mostrarse con el pueblo, ¿no? Pero hemos visto que ha sido un fracaso. Y reflejo de eso es que estaba viendo una imagen donde se puede ver que justamente es el occidente donde obtuvo el mayor apoyo Rodrigo Paz y Edman Lara para ganar esta segunda vuelta. Y bueno, eso es un pacto que ahora ellos tienen que responder al pueblo, al sector popular y a las reivindicaciones también. Eso es importante tenerlo claro. Como decía Dimelsa, como decías tú, Kiara, no hay que perder de vista que los dos candidatos que han ido a la segunda vuelta eran candidatos de la derecha. Hemos visto a Rodrigo Paz servilmente en esa reunión de Harvard, Bolivia 360, que organizó Marcelo Claure. Lo hemos visto servilmente ir a buscar al presidente Donald Trump. Se terminó reuniendo con Marco Rubio, su secretario de Estado. Y bueno, eso demuestra que los dos van a aplicar las mismas políticas de derecha, solo que definitivamente Tuto Quiroga sigue representando a la extrema derecha en Bolivia y Rodrigo Paz representa a la derecha. Entonces, vamos a ver diferentes niveles de intensidad en la aplicación de sus políticas, pero a Rodrigo Paz se lo va a ver tratando de cumplir, aunque sea un año o media gestión para su gestión. Y bueno, vamos a ver en eso. Por eso decía, desde un principio nos toca reorganizarnos, reorganizar la resistencia y la defensa del Estado plurinacional. Hay que ver lo que pasa en las últimas semanas. Ha incorporado a su equipo económico al que era vicepresidente de Doria Medina, ha incorporado a otros personajes. A su cabeza del equipo económico es este señor Gabriel Espinosa, que ha sido uno de los directores del Banco Central durante la gestión dictatorial de Yanine Áñez. Y bueno, estos aspectos nos dan y nos consolidan el hecho de que es un gobierno de derecha. Entonces no hay que perderlo de vista. Ha firmado una sentencia, por decirlo así, con el campo popular, Rodrigo Paz y Edman Lara, y vamos a estar, por supuesto, vigilantes a que cumplan una agenda que no vaya en contra, que no sea un retroceso de los logros sociales. Es importante, creo que todos los aspectos que tocaban ustedes dos, hablando primero del tema de las personas que son, como decía la Dimelsa, igualitos que nosotros, hay personas en redes sociales que, pucha, se le nota que son o bolivianos o peruanos, porque la genética de nuestra es inconfundible en toda Latinoamérica. Y tienen comentarios racistas, ¿no? De indios, de miércoles, que no sé qué y que no sé cuántos. Y me hacía pensar en una cosa, ¿no? Y esto también que decías tú, Cristian, de que realmente la gente que ha votado por Lara y por Paz ha sido más sobre todo para no votar a Tuto, ¿no? Ha sido un voto contra Tuto. Y me hace pensar, no sé, las cosas que se ven en redes sociales y también ciertos comentarios que uno escucha de la gente en la ciudad
que creo que la gente más idiota, más alienada y más ignorante de Bolivia, la gente que menos autoestima tiene, que menos se quiere a su color de piel y a su pasado familiar, porque le han convencido de que siempre lo más blanco es lo mejor y lo europeo y lo gringo, es la que ha votado por Tuto Quiroga, pero por suerte es la minoría. Y la gente que ha terminado votando por Paz, que mucha gente que ha votado nulo, en la anterior vuelta para dar esta declaración política de que no había ningún candidato del pueblo, de que no había ningún candidato que nos represente, ha votado en esta segunda vuelta por Paz, más o menos para no dejar que gane Tuto, son las mayorías todavía, eso me deja tranquila, que estas minorías ignorantes que odian su propio color de piel, son las que han votado por Tuto, pero son minorías y las mayorías, que se ha estado hablando también mucho de eso estos días, que son el voto que ha sido siempre masista, que ha sido siempre vista, son las que están del lado de la razón, ¿no? Del lado de decir, ok, el mal menor. Y además aquí hay otro factor importante, que igual quería que ustedes me digan su opinión, y es el vicepresidente de Paz, que es este señor Edman, si no me equivoco, Lara, que es de alguna manera representación de un sector más popular y más bajo, y creo que por lo que yo he visto y las personas con las que he hablado aquí en la ciudad de La Paz, al margen de que también han hecho muchos tratos con muchas organizaciones sociales, vecinales, etcétera, Paz y Lara, es lo que ha agradado a mucha gente porque no es un secreto que en Bolivia los policías no son de clase alta, no es cierto. Los policías son hijos del pueblo, normalmente de las clases sociales económicas más bajas. Entonces, creo que eso es lo que ha agradado de alguna manera a la gente que o le ha parecido menos peor a la gente que ha votado por Paz, porque tenías en un lado a Tuto con su vicepresidente intragable, que era un jailón encima pelotudo e ignorante, y encima parte del Banco Fácil y de la Mm. oligarquía, y por el otro lado tenías a Lara, que sí era Paco, y a mucha gente no le cae bien eso porque pues los pacos son el peor mal de este país, uno de los peores males de este país, pero al mismo tiempo tiene una manera de hablar como más popular, como es, o sea, es más del pueblo que lo que ha mostrado el Tuto con su candidato y con sus demás candidatos. Entonces, no sé ustedes cuánto creen que ha jugado Lara en esto, porque se decía, ¿no? Que casi todos los votos de Paz son por Lara, y yo creo que sí. No sé qué dicen ustedes, comenzaremos esta vez con Cristian y luego con la Dimelsa. Bueno, yo creo que Lara ha captado ese voto del outsider, ¿no? Que en el campo político es ese personaje que surge fuera de la política. En ese sentido, teniendo a Lara como binomio de Rodrigo Paz contra este Tuto Quiroga y JP Velasco, que no terminó de consolidar una imagen, ¿no? Como alguien que venía fuera de la política, sino más bien viene como alguien de un sector privilegiado, que también ha tenido acuerdos con el Estado, como lo del Banco Fácil. Entonces, el factor de Lara yo lo veo muy similar a lo que pasó con Chi en 2019, ¿no? Que ha logrado encantar a un sector de los jóvenes, un sector popular, y Chi ha sido un factor que nos restó votos, recuerden, en 2019, ¿no? Al campo popular. Y bueno, también a través del factor de la religión. Entonces, Lara se presentó como este personaje que hablaba como la gente del campo popular, que hablaba en lenguaje común, muy entendible, muy claro, y creo que se ha enmarcado muy bien en su estrategia de campaña y lo ha logrado. Pero además hay que reconocer el trabajo de redes sociales que ha realizado, muy artesanal, por decirlo así, pero bastante efectivo, sobre todo en TikTok, donde ha mantenido un contacto permanente con sus bases, escuchando y haciendo lo que tenía que hacer. Pero por otro lado, yo no me confío en Edman Lara. Al final recordemos que él es un policía. Al policía lo forman para, en teoría, resguardar la seguridad de los bolivianos y bolivianas, pero vemos que la policía boliviana extorsiona, chantajea, te termina robando, te persigue, te reprime, te asesina y te desaparece.
y Edman Lara llegó al grado de capitán. Eso es por lo menos 15 años de carrera. Entonces, para sobrevivir 15 años de carrera, has debido ser parte de algunas de estas redes que existen al interior de la policía boliviana. Entonces, hay que ver cuáles son las primeras decisiones que él toma para cambiar justamente estas estructuras. Hay quienes dicen que está llegando al poder ya con algunas denuncias bajo el brazo para cambiar algunos altos mandos policiales, y hay que ver si lo cumple, si es que no es cooptado por el poder, porque sabemos que una cosa es hacer campaña y otra cosa es sentarse en el cargo y empezar a ejercerlo, y peor aún cuando es a nivel nacional. Hay quienes están preparados, que les cae bien y administran bien el poder, y hay quienes no, y bueno, se emborrachan con el poder. Y eso vamos a ver qué pasa con Edman Lara. En lo personal no me confío en él, veo un perfil bastante violento, inestable. Esperemos que mantenga este contacto con el sector popular para pisar los pies, para poner los pies en la tierra y bueno, no sea un gobierno más fascista que lo que hemos tenido en este último tiempo. Dime, Elsa, ¿tú qué dices? Estoy de acuerdo con lo que dijo Cristian, ayer lo comentábamos, ¿no? Kiara, Ujú. Lara ha mantenido contactos a través de esta plataforma de TikTok, digamos, que creo que es lo que más usan los jóvenes. Entonces, como que ha ido relacionándose mucho con ellos, ¿no? Supuestamente escuchándolos, ¿no? O sea, respondía a comentarios, les decía, hacía también denuncias. Entonces, creo que eso ha llamado también la atención de la población en realidad. Y pues pienso que eso ha jugado un papel importante, creo yo, digamos, esa conexión, digamos, que tienen con la población, ¿no? Porque si algo le ha ayudado a Evo Morales Saima, creo yo, en todo su gobierno, ha sido que él ha gobernado escuchando a la población. Escuchaba desde profesionales, campesinos, obreros, empresarios, comerciantes, entonces escuchaba a todos, ¿no? Hasta el día de hoy sigue haciendo eso. Entonces creo que esa parte Lara lo hizo en su campaña, supuestamente, y se ha relacionado con la población, con los jóvenes más que todo, y le han ayudado. Y había comentarios, ¿no? Como que Lara, uno, eso que justamente decía Cristian, y dos, porque decía, no es un nuevo político, lo han visto como alguien nuevo dentro de la política. Es decir, Ujú. no es, digamos, el viejo Tuto, no es Mesa, no es, digamos, estos viejos políticos de derecha que nunca han ganado, que nunca le han hecho frente a Evo Morales Saima, y han pensado, yo pienso que Lara tal vez le puede hacer como que esa competencia a Evo, pienso yo, porque si hablamos solamente de Rodrigo Paz, mm, para mí, la verdad, no hubiera ganado solamente él. Entonces, Rodrigo Paz ha sido estratégico, creo yo, en escoger a su vicepresidente, porque hace mucho en realidad, o sea, tu pareja, ¿quién va a ir? Y en esto además ha hecho demasiado, porque el candidato de Tuto le ha restado mucho también al mismo Tuto, ¿no? O sea, las Ujú. cosas que decía, las cosas que hablaba, le ha ido restando, restando y restando. En cambio, Lara también ha dicho cosas que no debería, creo yo, por eso, como decía Cristian, y yo igual me quedo con lo que dijo Evo, ¿no? Hay que esperar si ellos realmente van a resolver la crisis y si van a cumplir las promesas que han hecho en su campaña. Entonces esperaremos si realmente, digamos, van a poder cumplir. Nos han dicho muchas cosas, esperemos que asuman como gobierno y a ver qué hacen, ¿no? Si no se les sube los humos, porque como decía Cristian, además yo particularmente lo decía alguna vez, yo los policías no confío. Él ha sido policía, no sabemos, digamos, veremos qué tal se va a desenvolver, ¿no? En el gobierno y pues eso, ¿no? De que le ha sumado, yo diría en gran parte, en su mayoría sí, le ha sumado mucho a Paz Lara. Sí, eso de que es un policía está bien turbio. Creo que nadie confía en los policías en este país y nos sobran razones para enumerar. Totalmente. Entonces, veremos, veremos. Yo creo que no hay mucha probabilidad de que se cumpla lo que se ha prometido, pero veremos. Con esto nos vamos al primer corte del programa y luego volvemos para la segunda parte de Matecito de Coca. Matecito de coca. Matecito de coca. Buenas, estamos en la segunda parte del matecito de coca de hoy y estábamos hablando sobre qué va a pasar ahora con nuestro nuevo presidente Paz y qué va a pasar con el país en general, qué va a hacer Lara, su vicepresidente, siendo policía, toda la desconfianza que nos da y al mismo tiempo, si no siguen el programa desde el principio, hemos resuelto una de las interrogantes más grandes de la política boliviana actualmente, que es por qué no ha funcionado el poder quenchador de Doria Medina en esta última elección.
pero no lo vamos a develar aquí, si no vayan al principio del programa para, para escucharlo, porque está muy bueno. Y bueno, ahora nos quedan otros temas pendientes. Nos queda luego, no sé qué piensan ustedes, qué va a pasar en el tema económico, porque yo veía el último debate presidencial que ha tenido Rodrigo Paz con Tuto Quiroga. Y sí, obviamente Tuto era mucho más estilo Goni, de decir, ¿no? De una tengo que ir a Estados Unidos y pedir no sé cuánta plata, ya sabía cuánta plata iba a pedir y todo, o sea, quería endeudarnos directamente con grandes cifras, con el FMI de una, pero Rodrigo Paz parecía un cacho más moderado en eso y decía que primero hay que ver toda la plata que se está perdiendo en el país por toda la corrupción. Y en eso, claro que sí tiene razón, de ahí que lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer, no lo sabemos, pero es claro que el país se ha ido al bombo en estos últimos años, no porque necesitáramos un préstamo, sino porque se han robado todo lo que había y no han hecho ninguna obra. Luis Arce se ha quedado millonario, él, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y hasta no sé cuántas generaciones porque se robaron millones y millones y millones y millones de dólares, y él y sus ministros y sus directores y mucha gente. No hay lo que decíamos ayer con Dimensa, no hay ninguna entidad del Estado en la que no se haya denunciado que se ha robado, entonces han robado hasta el papel seguramente de las oficinas. Entonces, yo no sé qué pasará al final en ese sentido, porque también por otro lado, Rodrigo Paz decía que igual él ha ido a hablar con Estados Unidos, un poco era un concurso entre a quién quiere más Estados Unidos, si a Totalmente. Rodrigo Paz o a Tuto, si han hablado con tal o con cual, con sus amiguitos ahí que son los que se encargan de la injerencia en Latinoamérica de Estados Unidos. Entonces yo Ujú. tengo miedo, yo no sé qué vaya a pasar ahí económicamente, ¿no? No sé qué dicen ustedes. Ahora podemos comenzar con la Dimelsa. ¿Qué crees que va a pasar con la economía del país ahora? ¿Qué crees que va a ser realmente Rodrigo Paz? Porque aquí Lara ni pincha ni corta en las decisiones. Bueno, como tú decías, da mucho que pensar, ¿no? Yo dije siempre al principio, ambos candidatos son de derecha, como decía Cristian, uno es de ultraderecha, pero otro sigue siendo de derecha, ¿no? Entonces veremos cómo van a empezar a gobernarnos, porque bien cuando estaban en esto para la segunda vuelta, sí salió una noticia, ¿no? De que Rodrigo Paz fue a presentar sus propuestas a Estados Unidos. Entonces tú te pones a pensar, ¿por qué, digamos, vas a Estados Unidos? Tú tienes que presentar tus propuestas a tu país. ¿Acaso no tenemos soberanía nacional? Entonces hay muchas cosas que te ponen a pensar. Yo digo, siguen siendo de derecha. Por eso hay que esperar, digamos, cómo van a gobernar. El momento yo creo que empiecen a amenazar nuestra soberanía nacional, nuestras entidades públicas, si van a querer privatizar o prestarse el Fondo Monetario, no sabemos, ¿no? Yo creo que va ahí la reacción de la población, ¿no? Entonces Rodrigo tiene que pensar muy bien de qué manera va a resolver esta crisis económica, si es que van a poder resolver también la crisis económica. Porque mira, yo, eh, cuando hablaban, digamos, de nuevos candidatos, decían, por ejemplo, Andrónico o Eduardo del Castillo, yo decía, no tenemos tiempo para experimentar. Porque estamos viviendo una crisis económica que necesitamos a alguien que ya haya resuelto, que ya haya salvado Bolivia. Y ese solamente ha sido Morales Saima. Y ha sido el 2005, 2006 cuando él asume, le ha entregado una Bolivia que estaba en crisis, una Bolivia que no estaba bien. Entonces Evo ha empezado a trabajar, pese a que no han confiado en él. Él mismo dice, ¿no? Cuando yo estaba hablando de la nacionalización, dice, incluso los que eran profesionales no me han querido apoyar porque me han visto como loco. Entonces Evo es muy visionario, es alguien que digamos que siempre digo, no, piensa primero en la población, siempre está pensando primero en nosotros. Entonces salva a Bolivia ya una vez, él ya tiene experiencia. Y él constantemente, desde que dejó de ser presidente, ha estado trabajando, viendo de qué manera, digamos, implementar nuevamente políticas económicas para poder salir de esta crisis. Yo no he visto a ningún candidato más que haya estado más preocupado por la crisis que Evo Morales Saima. No he visto a nadie, absolutamente. Entonces, día y noche ha estado reuniéndose con empresarios, profesionales para poder trabajar lo que es la agenda, ¿no? Y presentar estas propuestas. Pero en cuanto a Rodrigo Paz, no hemos escuchado propuestas claras. No sé si ustedes tal vez lo han escuchado, propuestas claras de qué manera el tema del combustible, la canasta familiar, que ahorita está afectando a las familias. Una vez que asume el gobierno, van a empezar a sentir más. Bueno, ahora no están reclamando porque están esperando que asume y que se resuelva, ¿no? Entonces ya van a empezar a exigir más y veremos de qué manera lo va a hacer. Si va a acudir a Estados Unidos, porque sabemos que
tienen la mira, o sea, ahorita Bolivia está en la mira de Estados Unidos. Haya entrado Tuto, haya entrado Paz, está en la mira de atacar y nuevamente injerencia norteamericana. Veremos si lo va a permitir o no lo va a permitir. No sabemos, pero yo me atrevo a decir siempre, no creo que haya alguien que esté capacitado como Alzheimer para resolver esta crisis. No sé si lo van a lograr, la verdad, no confío, pero esperaremos. Lo único sí, digamos, estar alertas, no es un gobierno de nosotros, eso hay que dejar muy en claro. Otros están pensando, que Evo es paz, y no es así, lo hemos dicho desde un principio. Ambos gobiernos son de derecha, uno más que otro quizás, pero no somos nosotros quienes estamos gobernando ahora, ¿no? Entonces esperemos, digamos, que este gobierno asuma y a ver qué propuestas, de qué manera van a querer resolver esta crisis que ya la población va a empezar a reclamar, creo yo. Sí, sí, tienes toda la razón, Dimelsa. ¿Y tú qué dices? ¿Qué dices, Cristian, al respecto? Bueno, totalmente de acuerdo, Kiara, dime, no hubo un debate programático, más bien por el contrario, Rodrigo Paz y Lara se enfocaron en tratar de ser la antítesis de Tuto Quiroga en cuanto a la campaña, ¿no? Porque si entrábamos a debatir los detalles de los programas que tienen para el país, estoy seguro que íbamos a encontrar coincidencias más que diferencias entre sus programas. Estas visitas a Estados Unidos, no hay que olvidar que Marcel Rivas, uno de sus voceros del PDC, la fue a buscar a Patricia Bullrich. No hay que olvidar que anoche o hasta hoy los primeros mensajes de felicitación son de Marco Rubio y de Javier Milei para felicitar la victoria de Rodrigo Paz. Entonces, todo esto nos da a entender lo que viene hacia nuestro país, las políticas económicas. La situación económica es nefasta, lo que nos está dejando Luis Arce Catacora. Se ha encargado de destruir todo lo que se ha logrado en 14 años con el gobierno del presidente Evo Morales, de desmantelar los logros del proceso de cambio, de desmantelar y destruir el modelo económico exitoso del proceso de cambio. Ahí hay que ser muy claros que desde 2020 lo que hizo Luis Arce es ejecutar su propio modelo económico muy alejado de lo que fueron los 14 años. Y bueno, está dejando la cama tendida, como se dice generalmente, para que venga la derecha con las privatizaciones, con los créditos externos, que ya nos lo han adelantado. Rodrigo Paz, incluso parte de la campaña de la pelea con Tuto fue que le han desmentido que se habría reunido con ejecutivos del FMI, del Banco Mundial, y bueno, veamos la situación en la que estamos. Escasez de combustibles, YPFB cooptada por la corrupción y la prebenda, controlada por los hijos del presidente Arce, un ministerio de hidrocarburos sometido a decisiones políticas. Veamos lo que han hecho con el litio, que era el futuro de nuestro país. Han desmantelado más de 10 años de proyecto de industrialización, el sueño de los bolivianos. ¿Y qué queda? ¿Qué van a hacer con YPF? ¿Qué van a hacer con YLB? Privatizarlo, venderlo, liquidarlo. Eso es lo que yo veo que va a pasar en los próximos meses o en el próximo año de gestión de este presidente que es de derecha y eso no hay que perderlo nunca de vista porque es lo que ya hemos visto que nos lo han adelantado a través de la campaña electoral. Y por supuesto, también no hay que perder de vista que quienes han sido parte del proceso electoral han sido parte del acuerdo de Luis Arce con la embajada gringa y los operadores de la derecha para llevar adelante un proceso electoral donde han proscrito la participación de la mayoría de bolivianos y bolivianas y han proscrito la participación de nuestro candidato Evo Morales, que era el candidato de la mayoría de los bolivianos y bolivianas, el único candidato que tenía como programa de gobierno la solución inmediata a la crisis económica, a la crisis de combustibles, sin necesidad de vender la dignidad, de embargar el futuro de los bolivianos y las bolivianas. Entonces, eso es lo que se nos viene, esa es la realidad que estamos atravesando y la complicidad de Luis Arce para una nueva época de privatizaciones y de venta de nuestro país a las transnacionales. Es muy triste lo que estamos pasando y lo que vemos que se va a venir, pero ahí también otra vez es importante recalcar que el movimiento popular debe rearticularse y debe estar fuerte y firme para la defensa de los logros del Estado plurinacional. Sí, tienes mucha razón, Cristian, porque hay cosas que no hay que olvidarnos y no hay que perder de vista, ¿no?
esto de que el gobierno de Luis Arce, y justamente hablábamos con Dimelsa, el anterior matecito de coca, que hay que hacer un matecito de coca repasando cronológicamente todas las cosas graves, totalmente de derecha que ha hecho Luis Arce en su gestión para también los compañeros y las personas que no están en Bolivia, que no son bolivianos y que siguen el matecito de coca, que a lo mejor no están convencidos o no saben qué tan de derecha ha sido el gobierno de Luis Arce, porque ha sido muy de derecha. Yo me lo he dicho muchas veces, ha sido incluso mucho peor que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada aquí en Bolivia, que había sido hasta ese entonces nuestro peor antecedente, con masacres, con privatización y demás, con intento de privatización del agua y demás, que Tuto Quiroga también fue parte de eso. Pero el gobierno de Luis Arce, nuestro gobierno reciente y todavía actual hasta que no se pase el mando, ha sido un gobierno de derecha muy fuerte, que también comentábamos ayer con Dimelsa, y yo decía, todos los candidatos que se han presentado en estas elecciones desde la primera vuelta se han presentado con la venia de Estados Unidos. Ninguno de ellos era un candidato que iba en contra de los intereses de Estados Unidos, porque sabemos que el candidato que iba en contra era Evo Morales, y lo han sacado porque sabían que iba a ganar, sabían que la izquierda sigue ganando elecciones en este país porque tenemos todavía mayorías organizadas, ideologizadas, que están ahí, que son el voto duro, que son el voto que ahora no ha dejado que gane Tuto Quiroga. Pero es importante no perder eso de vista, y no perder de vista que no solamente Estados Unidos ha sido el que ha dado la venia y ha organizado directamente nuestro proceso electoral y nos ha puesto a escoger entre su amigo 1 o su amigo 2, sino, digo, su sirviente, mejor dicho, porque amigos de Estados Unidos no son sirvientes, un lacayo y sirviente 1 o lacayo y sirviente 2, pero además eso no es todo. Lo que tú decías, Cristian, me parece súper importante. Luis Arce ha dejado la cama tendida para ya que terminen de acabar con el país y termine de Estados Unidos afincarse aquí. Él ha estado trabajando desde el día 1 de su gestión para desorganizar y quitarle poder a los movimientos campesinos, reprimirlos. Sabemos que ha entrado, ha gasificado congresos campesinos, ha tomado sedes como la de la CESUD-CB aquí en La Paz y muchas más, han saqueado las radios comunitarias, han hecho cantidad de cosas, que esa es una de las líneas desde las que han trabajado desde el principio, y otra es destrozar todo el aparato económico. Como la Dimelsa decía, es algo que mucha gente no aprecia, incluso aquí dentro del país, porque tal vez no lo sabemos, pero Evo ha sido el gobernante más de izquierda de toda Sudamérica. O sea, incluso más que Hugo Chávez, que decimos tanto. Bueno, Fidel sí le puede haber ganado, pero después Evo Morales ha nacionalizado, ha repartido los recursos, ha hecho un sistema de control de precios, cosa que ninguno de los otros gobiernos se ha hecho. Ninguna de las otras economías ha crecido tanto como la nuestra, porque realmente, como decía Dimelsa, Evo Morales ha sido pionero, ha inventado muchas cosas, muchos mecanismos que realmente nos han llevado a una democracia mucho más amplia, porque se han repartido los recursos como nunca en la vida había pasado en Bolivia y como no ha pasado casi en ningún país del mundo. Entonces, y menos de aquí en Latinoamérica. Entonces, a veces, y con toda la propaganda de derecha, nos olvidamos qué tan importante ha sido ese irnos hacia la izquierda y esa ganancia de democracia, de derechos, quitarla el analfabetismo aquí en Bolivia y tantas cosas que se han conseguido, y no tenemos en cuenta que realmente lo que ha hecho Luis Arce ha sido romper todo eso de inicio y sistemáticamente, y no solamente porque haya querido jodernos a todos y sea de mala fe y quiera que las familias bolivianas mueran en la pobreza, sino porque es lo que claramente le ha encargado a Estados Unidos, porque es lo que necesitaban para poder ahora imponernos un gobierno que, como tú decías, Cristian, termine con esa agenda, de una ya nos meta con un crédito con Estados Unidos, con el FMI, y le estemos debiendo como Argentina, donde se está muriendo todo el mundo de hambre por no sé cuántos años, no sé cuántos millones, y al final terminemos como estábamos antes, o mucho peor, antes del gobierno de Evo, mucho peor, siendo un país con un gran porcentaje de personas que ni siquiera pueden terminar el colegio, que tienen que estar trabajando, que se mueren de hambre, que no tienen salud, porque ya lo somos, porque
porque ya Luis Arce en tiempo récord nos ha dejado así, ¿no? Entonces Exacto. es muy importante que no nos olvidemos. Creo que con tanta desgracia que nos ha pasado últimamente, nos olvidamos. La Dimels ayer decía, mucha gente esperaba elecciones para pensar que algo iba a cambiar, pero realmente la realidad es que no, ¿no? Que vamos a tener que lucharlo en las calles ahora. Y ahora, a eso va mi siguiente pregunta. ¿Cómo creen que vamos a poder o que las mayorías van a poder reorganizarse de nuevo para intentar que no se venda el país? Porque creo que esa es la próxima tarea, ¿no? Que no se venda el país. Entonces, Cristian, no sé qué dices, ¿cómo crees que vamos, o sea, cómo crees que van a desarrollarse los acontecimientos en el futuro? Porque como tú decías, es claro que vamos a tener que luchar y defender los intereses populares, los intereses de las mayorías. No sabemos realmente qué nivel de represión tenga este gobierno, porque el gobierno de Luis Arce ha sido un nivel de represión altísimo, asesinatos por los que no tenemos justicia, personas que siguen en la cárcel injustamente porque su gobierno las ha secuestrado. Entonces, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, tal vez podemos tener alguna idea. No sé, yo no creo que sea, ojalá no sea tan represor este gobierno, pero no lo sé, porque si este gobierno decide tomar créditos, yo creo que la gente va a salir a las calles. Pero no sé tú qué crees, cómo crees que van a desarrollarse los acontecimientos, crees que vamos a poder parar que vendan el país o no. ¿Qué es lo que crees tú? Bueno, sí, como venimos diciendo, nos toca reorganizarnos, ¿no? Reorganizar el campo popular, consolidar el instrumento político. Venimos tropezando con las decisiones políticas del Tribunal Supremo Electoral, que no quiere dar curso a la viabilidad de la sigla del instrumento político. Cualquier alianza política hemos visto que la ha tirado por los pisos, ha proscrito siglas políticas que han querido acompañarnos en este proceso de recuperación de la revolución. Y eso hay que consolidarlo, hay que completarlo, hay que presentarnos en las elecciones subnacionales. Ese va a ser un campo de resistencia con alcaldes, con concejales, con asambleístas departamentales y gobernadores donde el instrumento político tiene que estar presente, porque desde ahí se va a construir y consolidar esta resistencia a cualquier decisión que quiera tomar un gobierno de derecha en contra de los intereses del pueblo. Pero también es importante consolidar la unidad de nuestras organizaciones sociales que vienen muy golpeadas por la prebenda que ha puesto el gobierno de Luis Arce. Y por supuesto, como veníamos mencionando hace un rato, que es parte de toda una agenda que llegó a cumplir el gobierno de Arce desde que asumió esta gestión, que por supuesto yo no tengo dudas que ha sido elaborada en el Departamento de Estado de Estados Unidos o en la embajada gringa de la Avenida Arce, que tenía por objetivo finalizar lo que inició con el golpe de Estado de 2019, que era la proscripción y eliminación del movimiento popular y el liderazgo del expresidente Evo Morales, que hay que recordar que lo intentaron eliminar físicamente. Entonces, nos toca recuperar todo esto, recuperar las organizaciones sociales, las dirigencias, unificar bajo el liderazgo único de los dirigentes que se han mantenido firmes, leales, consecuentes con sus bases sociales. Y ahí también hay que reflexionar sobre esta planificación que aún continúa. ¿Por qué Luis Arce ha invertido un montón de dinero y recursos del Estado para cooptar el Congreso de la Central Obrera Boliviana? Para seguir manteniendo adormecido al movimiento obrero y trabajador de Bolivia ante alguna medida neoliberal que asuma el nuevo gobierno. Esa es la única explicación que yo puedo encontrar de por qué tanto empeño de seguir defenestrando la organización más grande de los trabajadores de nuestro país, ¿no? De los Claro, obreros. Y por otro lado, vemos también que siguen dando, aunque ya son dirigentes sin base, siguen dando conferencias de prensa de las Bartolinas, de las supuestas ESUTCB, cuando hemos demostrado en las calles, con las marchas, que la verdadera dirigencia del Pacto del Pueblo y del Estado Mayor de las organizaciones sociales se encuentra bajo el liderazgo del expresidente Evo Morales. Entonces, eso es lo que nos toca históricamente reorganizarnos para la defensa del Estado plurinacional. Sabemos las intenciones de cualquier gobierno de derecha de volver a la república, de volver a la época de los privilegios, de volver a la época del saqueo,
Y ahí ellos van a tener que asumir muchas decisiones e incluso seguro van a estar pensando en una nueva asamblea constituyente para cambiar los artículos que justamente garantizan la soberanía sobre los recursos naturales, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas y otros que se han logrado consagrar a través de la asamblea constituyente, a través de la cual nace el Estado plurinacional. Por eso yo digo que es importante esta rearticulación a partir de liderazgos transparentes, pero también liderazgos jóvenes, ¿no? Hemos visto una sucesión natural en muchos casos, como en el caso de la familia intercultural, donde asume como secretario general a Aquilardo Caricari, un joven con claridad ideológica, política. Lo mismo vemos en organizaciones de la región del Trópico de Cochabamba, donde hay jóvenes de 30, 32, 35 años como Michael Rojas y otros que son el ejemplo para el instrumento político, para la revolución democrática, pero además son la garantía de la continuidad de esa claridad y firmeza ideológica de nuestro expresidente Evo. Tú mencionabas las decisiones que asumió en su gestión el presidente Evo, que solamente se podían asumir cuando tienes esa claridad política, ideológica, de mantener tus principios intactos, ¿no? Como el ser antiimperialista, anticapitalista, anticolonialista, y eso nunca lo cambió el presidente Evo. Y eso es la forma, o esa es la razón por la cual lo siguen considerando la piedra en el zapato los gobiernos de derecha, los derechas de Bolivia, los de la derecha internacional y el gobierno estadounidense. Entonces, ahí en unidad, bajo su liderazgo, es donde nos vamos a reconstruir y vamos a asumir esta defensa que nos toca asumirla históricamente en Bolivia. Sí, muy importante todo lo que mencionas, Cristian, y sobre todo creo esto de darnos cuenta que Luis Arce sigue maquinando y sigue ajustando las clavijas para que el próximo presidente ya pueda terminar su plan. Y esto de la Central Obrera Boliviana no es nada menor, creo yo, ¿no? Sabemos que la Central Obrera Boliviana era una organización que históricamente era la primera, digamos, en tomar las calles, sobre todo de las ciudades, cuando habían temas de ajustes económicos contra los trabajadores, que como estamos anticipando, probablemente, muy probablemente es lo primero que se va a venir. Entonces es muy importante notar esto, que Luis Arce ya está desarticulando, terminando de desarticular la Central Obrera Boliviana, y por otro lado también esto que notabas, que por alguna razón siguen manteniendo esta pantalla, probablemente para con el exterior y para los medios internacionales, de que hay dirigentes de ciertas organizaciones sociales que no son dirigentes, que son 4 gatos ahí que se ponen, como tú decías, como dirigentes de las Bartolinas, como dirigentes del Pacto de Unidad, cuando no convocan ni a 20 personas, ni son históricos participantes de estas organizaciones, pero lo están haciendo por algo, ¿no? Esa es la pregunta, no lo están haciendo por nada. Si hacen eso, Exacto. probablemente, si nos hacemos a los futurólogos, es por esto que tú decías, de que en el futuro quieren endeudarnos y hacer todas las cosas que sabemos, privatizar y demás en el país, y probablemente en el exterior quieren mostrar cómo ha sido la estrategia del propio gobierno de Luis Arce, ¿no? Mostrarse todavía como un gobierno de izquierda, sacar en los medios internacionales que ellos tienen a dirigentes de organizaciones campesinas, que no es cierto que las organizaciones campesinas están contra ellos, y probablemente esto siga porque, como tú bien notabas, hay estos factores importantes que no hay que dejar de notar. Pero bueno, ya se nos ha acabado el tiempo, vamos a seguir analizando en los próximos matecitos de coca. Ha sido un placer compartir este matecito de coca contigo, Cristian, y bueno, con eso nos despedimos. Hasta un próximo matecito de coca. Chao, chao. Matecito de coca.